y en el versículo 11. Amén. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salió y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Pueden tomar sus asientos. Hermanas y hermanos, en esta ocasión, este siervo de Dios no había alcanzado a entender de la manera que cómo había sido librado. Sabemos a través de la palabra del Señor, hermanos, que cada uno de nosotros muchas veces no nos imaginamos cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, el Dios Todopoderoso les había dejado promesas a sus siervos, ¿verdad que sí? Y esas promesas Dios las ha dejado también para usted, mi hermano, mi hermana y mi amigo presente. Encontramos en la palabra leída, ¿verdad?, de que en el versículo 11 dice que cuando el ángel se aparta de él, viene, hermanos, y él se siente posiblemente solo, abatido. Pero dice la palabra del Señor, entonces dice, vuelve él en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Hermanas y hermanos, Dios tiene grandes promesas para usted y para mí. Amén. Dios ha prometido librarnos, protegernos. Pero para ello Pedro estaba preparado. ¿Verdad que sí? Estaba, hermanos, en la perseverancia a la palabra de Dios. En el versículo 8 dice: le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era, ¿verdad?, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? Que veía una visión. ¿Sí? Imaginémonos, este varón de Dios, hermano, estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por causa de la palabra. Por causa de esta palabra. Y la palabra nos dice que seremos llevados ¿a dónde? Sí, a los tribunales. A los tribunales. Sí. Aleluya. Vamos a ser perseguidos. Aleluya. Y esto se lo dijo el Señor Jesús a los Amén. discípulos. Sí, amén. ¿Y quién estaba llevando esta causa de Pedro? Herodes. Mire. Y Pedro, hermanos, abatido, no. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Orando. Amén. Cantando.
esto. Aleluya. ¿Qué debe de hacer la iglesia cuando uno de nuestros ministros, nuestros pastores, nuestros predicadores de esta palabra lo lleven por esta causa? Orar, hermano. Deben de orar. Clamar al Señor. Amén. No vayamos a decirse a saber por qué lo llevaron, ¿verdad? Quizás por algo lo llevaron al hermano. Algo debía. ¿Verdad? Pero si esa causa es por predicar la palabra, hermanos, por poner en alto el nombre Amén, del gloria Señor, a oremos los unos por los otros. Amén. Y digámosle, Señor, liberta a mi hermano que ha sido llevado por predicar esta palabra. Amén. La palabra de Dios dice que usted y yo somos bienaventurados cuando dijeren cosas que no son. Sí. ¿Quién nos va a libertar de la cárcel? Dios va a enviar su ángel. Dios va a hablar en medio de otras personas por usted. Amén. ¿No se ha fijado? ¿No ha probado usted? ¿No ha habido la ocasión en su vida que muchas veces usted va sin nadie al hospital? Pero allá, hermanos, hay alguien que está allí para ayudarle. Sí, amén. ¿Quién se lo ha enviado? Dios. Dios. Amén. Alguien dice, llora en los momentos de angustia que se encuentra, pero Dios está viendo la necesidad y le manda el consolador del Espíritu Santo. Y este varón dice, ahora entiendo, mire, que Dios es el que me sacó de esa cárcel. Sí, amén. Hizo que aquellas cadenas se Reventar. cayeran. Mire, ¿quién podía hacer esto? Solo Dios. Solo Dios. Y hay ocasiones, hermanas y hermanos, que solo Dios Así es. Sí. es el que está cerca de ti Amén. y de mí. Amén. Hay momentos de aflicción, hay momentos de angustia, yo creo que todos la hemos pasado. Sí, amén. Alguien se le enfermó su ser querido, su hijo, su mamá, su papá. Y está en la angustia aquella familia. ¿Qué debe de ser la iglesia? Clamar a Dios. Amén. Orar. Sí, amén. Decirle, Señor, ayuda a mi hermana. ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos enseña que cuando un miembro de este cuerpo nos duele, dice que todo nuestro cuerpo Sí, debe de ser. siente el dolor, ¿verdad? Amén. Dese usted en un dedito pequeño con un martillo, ¿a dónde lo va a sentir? Al corazón. En todo el cuerpo, ¿verdad? En el corazón, no solo en el dedo. Miren, así debe de ser la iglesia Amén. Amén. del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nos amamos unos A otro. a otros. Amén. Y en esto se manifiesta, dijo Jesús, Sí. el amor. En que os amén. En que nos amemos, nos Sí. acobijemos Amén. en la necesidad Sí. que está viviendo la hermana. Amén. Que está viviendo el hermano. Amén. Pero muchas veces nos descuidamos. Pero la palabra del Señor, ¿verdad? Nos enseña, decía que el tema se titula Cuando no lo entendemos. Cuando no entendemos la palabra Sí. de Dios. Amén. ¿Verdad? Muchas veces hay cosas que nosotros no las alcanzamos a Sí. discernir. Así es. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad Así es. y a toda justicia, Amén. hermanas y hermanos queridos. Vemos nosotros que en este mundo religioso en el cual vivimos, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas y malas, pero no muy amante a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mundo no quiere ser guiado por la palabra, sino que quiere ser guiado por sí mismo. Pero los que se dejan guiar por la palabra de Dios, Dios nos ha dado una promesa de que somos llamados hijos De Dios. de Dios. Amén.
¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? Amén. Todos los que estamos acá. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarnos guiar por la palabra del Señor. Y cuando no la entendamos, digámosle: Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe Sí. para entenderla, para que sea fácil en nuestra boca o sea fácil en nuestro entendimiento y entendamos cuál sea el buen camino que debe de tomar cada uno de nosotros. Amén. Pero muchas veces hay caprichos y no se quiere dejar guiar por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos da otro detalle en el libro de Juan. Miren, en el libro de Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. En el libro de Juan 14 y su versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará Amén. todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oiga, qué maravilloso. Sí, amén. ¿A quién le dijo estas palabras? Sí, a sus discípulos. A sus discípulos. Amén. ¿Qué es usted y yo del Señor? Discípulos. Somos discípulos. Amén. Somos un pueblo comprado con esa sangre. Aleluya. Hermanas y hermanos, la promesa está para todos nosotros, Sí, amén. ¿verdad? Y ese Consolador es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Amén. ¿verdad? El quien dice: el Padre los enviará. Sí. Muchas veces se siente desanimado, sin ánimo, pero el Espíritu Santo lo impulsa Amén. y lo envía para que usted esté acá. Sí. Pero hay otro espíritu que está contradiciendo lo que usted está sintiendo. Aleluya. Amén. Y está, hermanos, la luz para que usted no esté en este lugar. Sí. Quiero decirles que yo no estaba muy bien por la mañana. Mi hija lo sabe. De repente amanecí, me levanté, me levanto del sillón así y me siento y digo: Señor, ¿qué me pasa? Llega la niña y me dice: papita, ¿qué le pasa? Me siento mal. Y ya mi hija me dice: papá, ¿quiere algo? No, no. Me fui para el cuarto, oré, dije a estudiar, y cuando me sentaba me hacía así y digo yo: el mal espíritu no quiere que vaya a predicar, pero le digo: Señor, dame la Amén. fortaleza, Aleluya. porque mi deseo es estar aquí con ustedes. Aleluya. Amén. Le digo a mi hija: hija, dame un ajo. Yo le tengo mucha fe al ajo. Me tomo el ajo. Y ahí me dio otras cositas de ella. Y digo yo: en el nombre del Señor, como a las 12 me dice: no había desayunado. Ella me ofrecía, y bueno, mi nieta me llevó un café con leche ahí y unas galletas. Le digo: yo decía que no quiero. No como. Pero lo hice. Cuando almorcé, hermano, paz. Quiero decirles que como que el poder de Dios obró en Sí. mi vida
De ahí le digo yo, bueno, voy a irme a echar un baño. Y algo así, pero gracias a Dios, hermanos, que aquí, Amén. donde me encuentro en esta tarde, Aleluya. me siento bien Gloria para la a honra Dios, y la amén. gloria de Dios. Amén. Y quiero decirles, muchas veces podemos ver los que estamos bien de salud, ¿verdad? Pero en veces el enemigo, ¿verdad?, nos pone para que nos desanimemos. Sí, así es. Pero en esta tarde, hermanos, estoy feliz, Gloria a contento, Dios, amén. para que nos gocemos en el Amén. Señor y nos gocemos en esta palabra. Gloria a Dios. Porque esta palabra es la que nos trae vida, nos trae salud, nos trae salvación a cada uno de nosotros. Y lo que ve usted ahí en el versículo 26, ¿verdad?, de este libro de Juan 14, que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el consolador, el que consuela, es el Espíritu Santo, el que nos enseña. Cada uno de nosotros tenemos que dejarnos guiar cuando el Espíritu de Dios nos exhorta, cuando nos enseña lo que debemos de hacer. Pero muchas veces nosotros no queremos doblegar a lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu de Dios le dice a usted que obedezca. En veces dice usted no. Pero si usted se deja guiar por el Espíritu y empieza a estudiar la palabra de Dios, mire que dice Efesios. El libro de Efesios 6:16. Mire qué hermoso. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego de ¿quién? Del maligno. El maligno, hermano, pone muchos obstáculos, pone muchas dificultades, ¿verdad? Pero el que solamente con que se puede apagar es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fortalecer nuestra fe. Sí, Porque con la fe dice la palabra de Dios que movemos montañas. así es, amén. ¿Verdad que sí? Amén. Pero sin fe, en cierta oportunidad les dijo el Señor a su pueblo, a sus discípulos, si ustedes tienen esa confianza, tienen esa seguridad, van a mover montañas de aquí a allá. Y nada les va a ser imposible. De esa manera podemos nosotros apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué se apaga un fuego, hermanos? Material. Con agua, ¿verdad? Con ese líquido. Un fuego material. ¿Verdad? Entonces, fuego, hermanos, ¿verdad?, de los dardos del enemigo se apaga con la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor. A la luz de la Escritura nosotros vemos que aquellos hermanos de allá de la iglesia, ¿verdad?, de Berea, eran unos hermanos bastante minuciosos en la palabra, en conocer de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque les interesaba conocer más a fondo la palabra de Dios. Amén. Porque hay cosas que nosotros no las entendemos. Pero ¿cómo las vamos a entender? Estudiando, Escudriñando, sí. ¿verdad? Estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Si usted revisa lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el libro de los Hechos, Gloria a Dios. 17, dice que estos hermanos de Berea eran hermanos lectores de la palabra, minuciosos, tenían detalles,
realmente eran interesados a conocer más las Escrituras. Amén. Y ahí obra el Espíritu Santo. Les dice el libro de los Hechos 17, 11, para la gloria del Señor. Amén. Dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. No era cualquiera que le decían amén. Señor. Estos hermanos, no estaban solamente por lo que les decían. Por emoción, Señor. No eran solamente por la emoción de ver, Amén, sí. sino porque querían convencerse Estar seguro, sí. Amén. por lo que veían en la palabra. de Amén, Dios. amén. ¿Cuántos de los que estamos tenemos que ser de esta Sí, forma que sí. eran los hermanos? Amén, de Dios? hermano, sí. Estar con ese deseo, hermanos, y lo que se predica conforme a lo que está escrito. Amén, amén. Aleluya. Mire qué hermoso nos dice la palabra de Dios. ¿Y quién era este varón que estaba hablando ahí? Dice la palabra de Dios que este siervo de Dios era Pablo. En el versículo 10 dice, inmediatamente los hombres enviaron de noche a Pablo a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hermanos, este varón sufrió mucho por el trabajo de la obra de Dios. Amén. Ya vimos que estuvo en la cárcel, ¿verdad? Ese trabajo nos espera a todo ministro, a todo aquel que persevere hasta el fin y sufra por la causa del Amén. Evangelio. Sí. Hermanos, nos hace falta esa prueba como siervos. Y estos varones sufrieron. A través de la palabra del Señor encontramos en la Sagrada Escritura, hermanos, miren, que estos varones de Berea eran hombres dedicados a la obra, dedicados al servicio, y recibieron esta palabra con alegría y la escudriñaban. ¿Qué quiere decir escudriñar? Quiere dar a entender, hermanos, que usted quiere conocer más, ¿verdad? En el libro de San Juan dice el Señor, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dijo Jesús. Amén. Entonces hay cosas que nosotros las conocemos estudiando la palabra de Dios. Y si usted ya por casualidad se le olvidó, pero ya la estudió, dice usted, es cierto lo que el hermano está predicando, porque ya pasó por ahí, ya estudió la palabra. Porque no toda la palabra se nos queda, ¿verdad? La estudiamos, pero no toda la discernimos en nuestra mente. Hay partes que se nos quedan. Tal vez no sabemos algún pedacito, pero con poco ya la discernimos. Pero estos hermanos, dice que eran minuciosamente, estudiaban la palabra, y yo digo que también ustedes estudian la palabra, ¿verdad? Tiene que ser eso. Porque para que la palabra los haya convencido, es porque la palabra nos ha hecho, hermanos, sabios espiritualmente. Así es de que esta palabra, hermanos, tiene gran bendición cuando nosotros la meditamos, cuando nosotros la leemos, y que esta lectura
le sacamos el provecho. Escudriñar es sacarle el provecho a la palabra, hasta dónde tuvo su fin, los cumplimientos de la palabra y cuáles son las cosas que están en vigencia. Ese es escudriñar, que usted quiere aprender más para que nadie le cuente cuentos de camino real, ¿verdad? Sino que usted quiere saber la verdad. Amén. La palabra de Dios dice: compra la verdad y no la vende. la vende. Sí. En nosotros está la verdad. Así es. Todos la tenemos. Yo sé que todos tienen la Sagrada Escritura. Aleluya, amén. ¿Verdad? Entonces tenemos ese privilegio. Santifícanos en tu verdad. Y por eso dice el Señor: santifícanos en tu verdad, Tu palabra. porque tu palabra Es la verdad. la verdad. Amén. Gloria a Dios. La palabra, hermanos, no hay paradón. Sí, amén. Cuando nosotros la hablamos de acuerdo a esta sagrada palabra. Pero si yo vengo a ponerle, tengo que recibir el reproche, ¿verdad que sí? Sí. ¿De quién? De la misma palabra. Pero si yo la exhorto, la vivo para la gloria de Dios, tenemos que luchar. Amén. Juntos. Amén. De la mano, hermanos. Porque el premio es para usted y para mí. Amén. ¿Verdad? Entonces sigamos meditando como conocedores de esta palabra. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos 18. Un poquito ahí adelante. Y el versículo 24. Aquí vamos a encontrar otro varón llamado Apolo. Dice que este hombre era elocuente. ¿En qué? En las Escrituras. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 24 del capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandrina, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Miren. Este dice que se había sido instruido por medio de la palabra de Dios. Pero en este estudio que había adquirido este varón, hermanos, Apolo, en esa oportunidad, en ese tiempo, dice que Apolo, hermanos, les hablaba con una gran elocuencia. ¿Sabe usted que hablar con elocuencia es cuando se le habla con toda certeza, ¿verdad? Y dice, bueno, así es, y confirma las cosas. Pero Apolo, hermanos, tenía, ¿verdad?, este conocimiento de la palabra del Señor y era instruido en este camino, enseñaba la palabra con diligencia en el Señor. Pero dice que este varón, hermanos, solamente conocía el trabajo del bautismo, ¿verdad? Miren, de Juan. Miren. Pero vemos nosotros, hermanos, que la palabra de Dios nos confirma más adelante en este precioso libro que también estamos viendo, que el apóstol Pablo le dice: ¿han recibido estos que han sido bautizados el Espíritu Santo? ¿Qué le dijeron?
No. ¿Qué hizo Pablo? Poner las manos sobre ellos para que recibieran el poder del Espíritu Amén. Sí. Santo. Ese era el trabajo en conjunto, hermanos, para que la obra fuera extendiéndose y fuera bajo la voluntad divina de Dios. Por eso nosotros conocemos y vemos que es tan maravilloso ver a alguien que conoce de las Escrituras, que escudriña la palabra de Dios. Quiero decirles que ustedes se sienten dichosos con nuestros hermanos que están acá. ¿Por qué? Porque enseñan la palabra con esa autorización de parte de Dios. Y nosotros debemos de sentirnos orgullosos cuando hay un pueblo de esa misma manera que le sirve a un Dios vivo. Amén. Yo quiero decirles que yo me he sentido contento, agradecido con Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Amén. Y por ustedes concederme el tiempo. Recuerdo, hermanos, los ministros, los pastores, que ha vivido en la Reforma tanto acá en este lugar como allá en El Salvador, hombres instruidos por el Espíritu Santo. Que no hay que reprocharles. Lastimosamente el Señor ya se los llevó. Sí. Pero dejaron un legado para todos los que Amén, estamos. hermano. Amén. Y de eso no se nos debe de olvidar. Sí, amén. Esa palabra que nos fueron instruidas de aquellos grandes varones. Amén. Es un privilegio. Yo me siento orgulloso y privilegiado porque participé con estos grandes hombres. Aleluya. Desde mi tiempo que tengo, no para jactancia, sino para darle la honra y la gloria al que vive. Amén, hermano. Gracias a Dios. Nosotros tenemos también otros varones más jóvenes, elocuentes también. Y de esto yo me gozo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Tenemos a mi hermano Pastor Avili, Hey. a mi hermano Edwin Mercedes, Gloria a Dios. ¿verdad? A mi hermano José de allá de Terrerito, ¿verdad? Allá de Zapotitán tenemos también otro hermano, ¿verdad? Me he olvidado su nombre. Mano Ortiz. Mano Ortiz. Sí, sí. Sí. De Cojute tenemos otro hermano Turquía, ¿verdad? Y así sucesivamente, si yo les enumerara, tenemos muchos. Gracias a Dios. ¿Cuántos tienen ustedes acá? Amén. Aquí tenemos hermosos ministros. Aquí está un ministerio. Hey, amén, amén. Aleluya. Los he escuchado en este tiempo que tengo Sí. de estar con ustedes. Y yo les digo, hermanos, sigamos adelante. Amén. Seamos guiados por la palabra de Dios. Amén. Y exhortemos donde debemos de exhortar. Amén. Corrijamos donde debemos de corregir. Amén. Pero con un espíritu de sabiduría. Amén. Para que la grey no se sienta lastimada. Sí. ¿Sabe usted que muchas veces cuando se está corrigiendo, la grey se siente un poco que no toma sabor, ¿verdad? No toma sabor. Luego dice, no me gusta. Algunos se van, algo otros se quedan.
¿verdad? Pero el que se queda es porque resiste. Amén. ¿Verdad? Y quiere servirle al Señor. Yo le digo a mi hermano Dima, trabajamos mucho tiempo allá juntos, ¿verdad? Hermano, incorpórese. Siga adelante. Amén. Abogado tenemos. Sí. Y ese abogado es Cristo. Amén. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Así es. ¿Verdad? Entonces, hermanas, sigamos, pero dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Y no creamos que todo espíritu Es de Dios. es de Dios. No. Así es. La Escritura dice que hay muchos espíritus acá. Engañadores. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Ya? Hay espíritu malo que lo está induciendo a que usted se aparte del camino que es para vida eterna. ¿Verdad? Aleluya. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, es celoso. A toda verdad. ¿Verdad? Sí. Ese redarguye a toda verdad y a toda Así es. justicia. Así es. Para la honra y la gloria del que vive para siempre. Amén. Vea que dice 2 de Timoteo 3:15, para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que vive y reina por toda una eternidad. Amén. Hermanos. 2 de Timoteo, versículo 3 y su versículo 15, para la gloria del Señor. 2 de Timoteo, ya se me había pasado. Dice la palabra del Señor para la honra y la gloria de nuestro Dios, en el versículo 3. Así. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿No saben ustedes lo que se me vino a la mente cuando mi hermano Osmín empezó a dar el tiempo para estos tiernos que están aquí? Cuando empiezan a pasar los niños y empiezan a desarrollar la alabanza, las niñas. ¿Sabe usted que aunque la niña o el niño no pueda cantar, aquella alabanza, aquella forma de hablar gracea ante los ojos? Amén. de Dios? Amén. Y eso, hermanos, es una gran bendición. Los hijos, los niños que nacen en este ministerio de la alabanza van creciendo y van creciendo con una sabiduría sana para la honra y la gloria de Dios. Mire qué jovencitas más hermosas tenemos ya aquí, ¿verdad? Pequeñitas, algo otras ya solteras, que le sirven a Dios. Amén. Y que desde la niñez Han sido instruidos. han sido instruidos. Amén. A los jóvenes. Jóvenes que desde la niñez Gracias a Dios. han conocido las Escrituras. Por eso la palabra de Dios dice: instruid al niño, para que cuando crezca viva en el camino de Dios. Y lo que dice acá la palabra del Señor en este segundo libro de Timoteo 3:15, que dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ustedes conocen muy bien, hermanos, que ser una niña o un niño pequeño, ellos no sienten rencor, no sienten envidia,
Por eso tuvo razón Jesús de decirle a los discípulos estas palabras, ¿verdad? Cuando ellos le dijeron quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Y qué les dijo Jesús? El que no se humille como este niño les tomó de ejemplo, no podrá entrar, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros, para ser guiados del Espíritu de Dios, tenemos que ser como un niño. El niño no siente ningún egoísmo, ningún rencor, ninguna envidia. ¿Por qué razón? Porque no tiene ese mal pensamiento. Por eso es que la Escritura dice que de los niños es el reino de los cielos. Si un niño muere de su tierna edad, es un ángel para la honra y la gloria de Dios. La palabra del Señor nos sigue enseñando que había también un niño, le cuento. Y ese niño era guiado también, ¿por quién? Por el Espíritu de su Padre. Y ese es Jesús, ¿verdad? Un hombre que estaba, hermanos, ocupado en los negocios de su Padre. Porque Él dice, mi reino no es de este mundo. Así es, amén. Sino que es mi reino en el reino de los cielos. ¿A dónde se encontraba Jesús desde temprana edad de 12 años? En la sinagoga. ¿Verdad? De aquellos grandes hombres. Pero bien, vamos a ver lo que dice la palabra para que ustedes se sientan contentos, ¿verdad? Lucas 2:48. En el libro de San Lucas 2:48 y el versículo 50. Mire qué hermoso. Dice así el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Oiga cómo respondió Jesús. ¿Pero qué sucedió? Dice, mas ellos no le entendieron. Cuando él les dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Si el Espíritu de Dios lo envió, hermanos, a la humanidad, era para que en Él encontráramos vida eterna y encontráramos una esperanza de salvación. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que en cierto tiempo se celebraba una fiesta, ¿verdad? Y en esa oportunidad, hermanos, fueron los padres de Jesús, María y José, ¿verdad? Y cuando ellos subieron, ahí se les extravió el niño Jesús. Y dice la Sagrada Escritura, hermanos, que lo buscaban en toda aquella compañía, en todo aquel lugar. Y anduvieron, dice, camino de un día buscando a su niño. Y también le buscaban entre los parientes, entre los conocidos. Pero como no le hallaron, dice la Escritura en el versículo 45, volvieron a Jerusalén a buscarle.
Y aconteció, dice, que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Amén. Un niño sabio. Aleluya. Un niño, hermanos, que daba respuesta con toda seguridad. Qué hermoso se ve cuando la vez pasada pasaron los niños y les vi, hermanos, que empezaron a desarrollar los varoncitos, dando unas respuestas bien específicas en la palabra de Dios. ¿Cómo se sienten los padres? Yo creo que ahí estaba el hermano Miguel cuando vino aquí, y también el niño del hermano. Ay. ¿Cómo se sienten los padres y las madres? Contentas, ¿verdad? Porque está ocupado en los negocios enseñando. Y él enseñaba con toda la autoridad del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta enseñanza que nosotros tenemos es una enseñanza, gracias a Dios, con el poder del Espíritu Santo. Una enseñanza indebatible. ¿Por qué razón? Porque enseñamos no como los hombres pensamos, sino como la palabra de Dios ordena. Para que este mensaje sea indebatible, es que la Reforma tiene esas cualidades de exhortar la palabra tal como el Señor enseña. No para que usted y yo diga yo tengo la verdad y se va a sentir sacando pecho, no. La verdad está en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Y si usted hace lo que dice Jesús, va a ser victorioso. Amén. Pero si no hace lo que dice Jesús, en que esté en la Reforma. ¿Me entiendes? En que estemos en la Reforma, no vamos a ser victoriosos. No hay premio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Enseñar esta palabra así como dijo Jesús. Y reformar. ¿Verdad? Yo me gozo, como les digo, he visto a los hermanos cómo se han desarrollado en los temas, en los estudios. Y es una bendición que tiene mi hermano pastor, ¿verdad? Sí, sí, hermano, ¿verdad? Compañeros de esta obra. Gracias a Dios. ¿Verdad? Y pues escuchaba ayer, hermanos, que va a haber un tiempito, ¿verdad? El sábado. Compartimiento. Para una plática. Sí. Entre ambos. Así es. No para jactancia nuestra, sino para que nosotros nos acomodemos. Para edificación. En lo que a nosotros nos va a servir. Amén. En la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Nadie de nosotros está para poner el trabajo a la fuerza. ¿Verdad que no? Sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Con sabiduría, con humildad. Porque de eso se agrada a Dios. ¿Verdad? Vamos a ver, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Otro libro tan maravilloso. En el libro de San Mateo. Cuando usted y yo, por X razón, no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el versículo 1 y 2.
Hay cosas que los discípulos no sabían. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Pero Él les había prevenido de algunas cosas, como se nos ha prevenido a nosotros, cuando cada uno de nosotros no sabemos. Tenemos que preguntar. ¿Y a quién le vamos a preguntar? Al que está al frente. Aquí tenemos a mi hermano, pastor. Cuando el miembro no entiende, o alguien le dice, mire, pero a mí me dicen que puedo comer de esto. El hermano pastor lo va a guiar y le va a decir, mire, la Biblia dice así. ¿Verdad que sí? Entonces, en esta oportunidad dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aleluya. Dice el 3, y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. No lo sabían los discípulos, ¿verdad que no? De lo cual les dijo el Señor, miren, va a llegar el momento de una destrucción, de una catástrofe grande. Que todas estas cosas que ven, no va a quedar piedra sobre piedra que no vaya a ser derribada. Los discípulos supuestamente pienso que se asombraron. ¿Por qué? Porque ellos tienen la curiosidad de ir y de llamarlo aparte y diciendo, Señor, dinos, queremos saber de estas cosas que nos has dicho, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor confirma y da la respuesta y le dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Ya en el versículo 4 en adelante les empieza a numerar las cosas que tenían que sobrevenir sobre la redondez de la tierra. ¿Cuánto desconocemos estas cosas? Yo sé que todos los presentes no las desconocemos, ¿verdad que no? Somos conocedores de estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle al Señor que podamos entender la palabra. Y cuando no entendemos, pregunte, ¿que es mejor vivir un día en duda que todo el tiempo en aquella duda, verdad? Entonces, hermanos, debemos de pensar nosotros que como necesitados, ¿verdad?, de esta palabra, el Señor Jesús no dejó en duda a sus discípulos. Él les dijo, miren, va a pasar esto y esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es el que los iba a redarguir, el que los iba a instruir para que ellos estuvieran preparados para el fin de estos acontecimientos. Ahora a nosotros se nos dice lo mismo la palabra del Señor. Todos conocemos del fin que va a venir a la tierra. Y se predica, pero dicen algunos, no viene todavía. ¿Verdad? Disfrutemos. Algunos se afirman,
algo otro se sale, pero ya no vuelve, ¿verdad? Y Cristo ahora está más cerca que cuando creímos. Amén. ¿Verdad? Y de un momento a otro cualquiera también puede morir, y muere sin Dios y sin esperanza. Si todavía no viene Cristo, pero si la muerte está en nuestra vida, ¿qué pasaría? Se termina. Perdimos la batalla por no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Hermanos queridos, sigamos adelante y digámosle al Señor que nos guíe a toda verdad, que a su debido tiempo vamos a cegar la carrera, vamos a gozar de esa gran bendición que es en Cristo Jesús. Amén. Espero que nos hayamos gozado, Amén. no se hayan cansado, ¿verdad? Y queden con ese deseo cada día más de escudriñar la palabra. Amén. Lleven en mente de querer ser como aquellos hermanos de Berea, Sí, amén. deseosos a conocer de las Escrituras y aprender cada día más, porque cada día que estudiamos aprendemos algo que se nos había olvidado, ¿verdad que sí? Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Amén. En la próxima oportunidad, si hubiera una ocasión, me faltan 3 semanas. Hay una persona que se fue ayer, un hermano, ¿verdad? No sé si no es afiliado todavía a la iglesia, ¿verdad? Todavía no ha hecho profesión de fe. Hemos estado hablando y él quiere que dé un mensaje de lo que él no está consciente, ¿verdad? Supuestamente. Tal vez ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y vayan a decir, bueno, ¿por qué está dando de vuelta? Porque me recuerdo que ese mensaje lo di la vez pasada que estuve, ¿verdad? Acerca de, les voy a explicar para que no estén en duda. Una parte es de la alimentación, hermano Douglas. Él como que eso lo detiene, ¿verdad? Y le dije yo, bueno, en una oportunidad vamos a dar el mensaje, usted bien, ¿verdad? Para enseñarle, es un poquito extenso el mensaje, nada más que hay que hacerlo un poco breve para que el desarrollo se le dé a profundidad. Y después, pues si él quiere que nos quedemos estudiando con él, podemos seguir estudiando. Pero eso es lo que él dice, que por lo demás, hermano Douglas, está muy bien, ¿verdad? Y me dice el hermano Douglas, me conoce muy bien. Espero de que tal vez él pueda reconciliarse, ¿verdad? Y la señora se le ve que bastante también, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que la obra no sea, ¿verdad?, de los hombres, sino que sea de Dios y el Señor obre. Así es de que así también al amigo que está con nosotros, ¿verdad? No, ya es mi Ya, qué bueno. Pues nos sentimos contentos, Amén. ¿verdad? Porque es una bendición estar juntos, ¿verdad? Y que acá nos agreguemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquellos hermanos que han venido de otras iglesias, pero que el Espíritu Santo los ha convencido. Me gozo, hermanos, verles, ¿verdad? Y que nos apeguemos a la palabra de Dios. Y esto es de una gran bendición para la honra y la gloria del Señor. No pienso cansarles, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante y sigamos firmes como es fiel soldado de Cristo. Amén. Con nosotros, mi hermano Osmin, Amén. que me cedió el tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.